En esta reunión, mis compañeros y yo discutiremos, analizaremos y llegaremos a conclusiones relacionadas con el tema de conformación social en la colonia, relacionado con el contexto de la sociedad guatemalteca actual. Primero que nada, mi nombre es Carolina Estefanía Piedrasanta Pérez, carnet 2022-13030. Partiendo que en el transcurso del periodo colonial, la sociedad guatemalteca se dividió en varias capas y clases sociales. Se produjeron profundas transformaciones sociales y culturales que tuvieron un gran impacto duradero en la estructura socioeconómica de Guatemala. Estas divisiones sociales persisten durante y después de la independencia de Guatemala y todavía están presentes en la sociedad guatemalteca actual. Principalmente empezaré donde se encontraba la criolla, compuesta por parientes coleccionadores españoles. Estos tenían ataque a los adinerados económicos y políticos del país y eran los principales beneficiarios del sistema colonial. Y después de la criolla se encontraban los mestizos, que eran una combinación entre españoles e indígenas. Tuvieron más oportunidades que los nativos, pero seguían siendo discriminados y marginados dentro de su grupo social. Hoy los pueblos indígenas siguen siendo un grupo de una de las clases más marginadas de la sociedad guatemalteca, aunque se ha progresado para mayor inclusión y apelar por sus derechos, continúa enfrentando discriminación y marginación. Los perjuicios de clases son algo que no nos deja progresar como sociedad, ya que nos siguen afectando, ya que se aleja de aquella realidad para dar una superioridad y sobre todo un poder de dominación de una clase a otra. Por ejemplo, quisiera dar un ejemplo de la patria del criollo, la tan aclamada haraganería de los indígenas en Guatemala o la dejadez de los nativos propagada por los terratenientes criollos, a lo que para mí se traduciría actualmente con que en las nuevas generaciones se dice que no se conforman con nada, no pueden llenar los requisitos en experiencia laboral. Y realmente lo que para mí sería es que ellos brindan una perspectiva más allá, no se quedan realmente y se dan cuenta de la explotación laboral, sobre todo los salarios injustos. Pero en Guatemala, en un país con estructura socialmente, corrupción y muchos conflictos políticos internos y externos, por lo cual los ciudadanos guatemaltecos terminan tomando estos labores tan abruptas que ni siquiera en los antepasados coloniales se permitía. La plebe fue una capa social urbana pobre, heterogénea, oprimida y explotada. Ya lo decía el oidor Campuzano en la exposición sobre los órdenes de la plebe. La pobreza se sigue notando en los barrios más bajos de Guatemala, en donde incluso la corrupción, el malo uso de recursos y sobre todo la apropiación por parte de los extranjeros es algo que se utiliza en ellos para generar más riqueza y no tiene un beneficio como tal para los ciudadanos guatemaltecos. Lamentablemente, después de tanto tiempo, los ciudadanos guatemaltecos salen a manifestar a las calles por esas inconformidades sociales, tanto laborales y políticas, y se dan aclamadas inversiones o incluso apoyos supuestamente por los gobiernos, pero no es más que para enriquecer a la clase alta de Guatemala y no con beneficio tal para el ciudadano guatemalteco. La injerencia y autoridad del ayuntamiento era un claro ejemplo de opresión y autoridad que se tenían ante los artesanos y proveedores. Ya lo decía Dean García Redondo, como extranjeros en el país de habitan. Un ejemplo claro sería por qué muchos ciudadanos emigran de un país a otro buscando ese gran sueño que en la actualidad es muy difícil de encontrar, ya que para emprender aquí en Guatemala o un oficio o algo aparentemente iniciado independientemente, a largo plazo suele ser muy difícil por lo insostenible que puede ser por factores socioeconómicos, tanto interno y externo. Pero hay aquí la otra cara de la moneda. Cuando vienen inversores extranjeros a invertir en nuestro país, ellos invierten un beneficioso precio para ellos, donde realmente se enriquece más ellos y perjudica al ciudadano guatemalteco que vive aquí en Guatemala.
Así que la sociedad guatemalteca ha pasado por muchos cambios y muchos fracasos históricos, como políticos y económicos, que si no conocemos el gran sistema colonial que se formó, estamos realizados para cometer los mismos errores. La estratificación social es algo que hasta el día de hoy se sigue viendo. La exclusión, el aprovechamiento cultural, la discriminación en los grupos sociales y se han afectado tanto para los sectores más pobres de la sociedad como la clase media. Para comprender el gran camino que ha tomado Guatemala desde la realidad social, es necesario analizar el legado colonial y cómo influye el conformismo en la sociedad guatemalteca actual. Gracias. Gracias, Estefanía, por tu aporte. Mi nombre es Andrea Michelle Tija Hernández y mi número de carnet es 2022-11-459. Al hablar del proceso de conformación que sucedió en la época colonial, es interesante porque prácticamente esa es la base de lo que hoy conocemos, de lo que se nos ha enseñado. Directa o indirectamente se nos ha dicho que somos del grupo A, B o C. ¿Por qué directa o indirectamente? Puede ser que en algún momento nuestra familia nos haya dicho, mira, estos somos nosotros y estas son nuestras posibilidades. O por el contrario, nosotros vemos las posibilidades o no que existen en nuestra familia. Y el objeto de análisis de nuestra historia es objetivo, pues de otra manera sería poco creíble. Sin embargo, creo que también es importante verlo no desde el 1, 2, 3, ¿verdad? Paso 1, vinieron los españoles. Paso 2, se formó las capas. Paso 3 es lo que hoy vivimos. Sino también externamente qué sucedió cuando los españoles vinieron. Pues como lo acaba de decir Estefanía, ahora se formaron capas, se formaron clases y una de las clases que existían en ese momento pues eran los criollos, los indios y los representantes de la corona española. Pero es interesante porque todo lo que hoy conocemos empieza desde una mala administración de nuestros recursos, porque el problema no es que ellos tengan el poder, sino que ellos no administraron bien lo que tenían. ¿Por qué? Porque la corona española pues encontraron este nuevo territorio y qué bonito y todo, pues vayan y conquístenlo y habítenlo. Sin embargo, ellos no tenían nada que perder, les dijeron, bueno, entonces en tierras como aliciente, hasta donde alcancen. No era su tierra, no tenían nada que perder y por lo tanto no prestaron atención al mal que le estaban haciendo, no solo en ese momento a las personas, sino años después a nosotros. Hoy es súper difícil decir, voy a ir y comprar un terreno de muchos metros, ¿verdad? Es súper difícil. Entonces podemos ver que el proceso de conformación en la época colonial es solo un reflejo de la mala administración que estas personas tuvieron. No solo afectó en ese momento las tierras, sino que también evitaron como crecer en el comercio, porque como se alejaron del mar, de los puertos, entonces también evitaron la exportación y la importación de productos, porque ellos no se organizaron bien, porque en la patria del criollo habla sobre que ellos querían estar cerca de las minas, y las minas en este momento se refieren a los indios, pues ellos eran los que les daban la riqueza a los terratenientes. Entonces se organizaron mal en habitar. Y pues lo que nosotros sí conocemos es que no hay una buena administración. El problema no es que que existan clases dominantes, porque siempre, y no sin el ánimo de ser fatalistas o conformistas, siempre van a haber clases sociales en todos los ámbitos en que nos desenvolvemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay que administrar bien. Ese creo que es el verdadero problema que tenemos en nuestro país y que ha sido desde siempre. Y un reflejo, como último punto, un reflejo de nuestra situación es el Estado. El Estado, lo dicen varios autores, es donde la clase dominante ejerce su poder. Y todo sería distinto si lo ejercieran su poder desde, lo diría de esta manera,
desde su inteligencia, desde una buena administración. Gracias. Gracias, compañera. Pues soy Eduardo Gabriel Pérez Chilel, carnet 2022-01718. Y bueno, como decía la compañera, siempre nos han enseñado pues a que podemos pertenecer a la clase A, B o C. Pero para poder comprender, retomaremos un poquito de historia. Después de 300 años, la colonia había llegado a su fin, siendo la población indígena pues obviamente la más explotada y discriminada en este periodo. Este periodo, pues como sabemos, dio paso a la conformación social de la colonia, donde se crearon capas y clases sociales que al día de hoy existen. Tenemos por su parte la clase dominante, donde encontramos pues a los criollos o peninsulares, que reflejado al día de hoy pues son los monopolios con los que cuenta el país. Luego tenemos a la capa media, donde al finalizar la conquista, esta capa formaba un tercio de la población. Pues podemos ver que a la fecha aún sigue siendo así, ya que en Guatemala pues la mayor parte de esta población pues pertenece a esta capa. Y por último tenemos a la clase dominada, donde estaban los indígenas comunes, que eran los explotados por parte de los terratenientes. Esto lo podemos notar más ahora en el área rural. Dicho esto, puedo hacer énfasis en aquel mencionado refrán: pesa menos un lápiz que un asadón. Y con esto llega un punto importante que pues para mí es la educación. Ustedes dirán, ¿por qué la educación? Pues para mí es un punto muy importante, ya que los españoles en aquel entonces que nos vinieron a conquistar se sintieron una raza superior. ¿Por qué? Porque ellos traían mejores tecnologías, estaban mayores desarrollados y pues por ende nos conquistaron. En el área rural, la falta de acceso a la educación hace que los pobladores la única opción de trabajo es vender su fuerza de trabajo en condiciones laborales pues no dignas. Un ejemplo de esto pues son los ingenios, donde el trabajo pesado lo hacen estos pobladores y las condiciones laborales pues no son las mejores. Y cuando uno de estos trabajadores cuenta con un accidente, pues se les hace más fácil despedirlos que pues ayudarlos a recuperar, ya que saben que la mayor parte de la población en el área rural pues no cuenta con estudio y van a optar fácilmente pues por estar palas. Y por último, en el área urbana, pues para que uno pueda tener un trabajo con condiciones dignas, un salario competitivo, debe contar mínimo con estudios universitarios y con un manejo de tecnología. Y pues con esto pues podemos ver que las clases, a pesar de que han cambiado conforme a los años, pues aún siguen marcando nuestra población. Es por eso que hay que estudiarla, para que así, cuando queramos erradicar dicha problemática, podamos atacar desde raíz y así cambiar la vida de cada uno de los guatemaltecos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por su aporte. Buenas noches, les saluda Estefanía del Rocío Gómez Dávila, con número de carnet 2022-111-49. Recordemos que los nativos fueron personas con un nivel intelectual muy alto, vivían en grupos sociales, se compartían lo que es comida y protección. Pero en algún momento llegan los españoles y les quitan el medio con el cual ellos compartían la comida, que es la tierra. Violan a las nativas y los someten a esclavitud. Esto les genera un gran daño psicológico. Algunos deciden hasta quitarse la vida. Imaginémonos eso. Y todo eso se vive hoy en día también. Los nativos sienten desprecio o rencor al no indio, pero también es porque el criollo nos vendió la idea de que ellos siempre fueron indios. Y es algo que no fue así. Por eso, como dije, ellos vivían en grupos sociales, no tenían obligaciones. También existe una brecha entre el mestizo y el nativo, pero se debe a que a lo largo de la historia los mestizos no tenían obligaciones y los nativos sí tenían obligaciones. Pero ¿por qué existe eso si al final estamos bajo el dominio de la clase dominante, a la clase que no le interesa si comemos, si vestimos? Siempre les ha interesado que les produzcamos con el fin de ellos enriquecerse, ¿verdad?
Entonces, lo que deberíamos hacer es identificar al verdadero enemigo y no competir entre nosotros mismos. Recordemos a aquella capa menesterosa, la capa media baja urbana, aquellos niños que solo por no ser de raza pura los echaron a la calle, y había muchos de ellos, bueno, todavía hay muchos de ellos, los cuales no han logrado salir adelante. Pocos lo han hecho, pero por ese hecho es que hoy en día en Guatemala hay demasiada pobreza, y también porque al rey se le ocurre dar tierra por aliciente a los conquistadores. Mucha tierra a pocas personas, y muchas personas que no tienen un lugar en donde vivir. Muchos tenemos que pagar hipotecas, tenemos que pagar mes a mes de alquileres, a veces ni nos alcanza para comer, ¿verdad? Y al final, lo que vivimos hoy en día es el producto de las acciones del pasado. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Mi nombre es Henry Alejandro Camarón Enríquez, Carnet 2022-03563. Después de la consideración de la corona española y la conquista, se aprobaron unas legislaciones que dan oportunidades a la migración. Y con la migración nació un nuevo término: criollos, españoles nacidos en América, que rechazaron la denominación criollo, lo que produjo una superioridad contra los indios y mestizos, lo que hoy se ve en la jerarquía que vive Guatemala, con las familias que tienen más poder, más riqueza y más salud. En un principio los españoles veían que las capas eran simples en su complejidad, hasta que los primeros mestizos comenzaron a llegar a la etapa adulta. Tenían más poder que los criollos, que los mestizos, es verdad, pero no podían llegar a cargos legislativos. Actualmente, con la independencia, que de facto fue un cambio de régimen, pudieron llegar a cargos legislativos. Con el transcurso del tiempo se comenzaron a crear ciudades, para los cuales los conquistadores era mejor la explotación a la población para su mayor beneficio y la corona. Hoy en día la población de Guatemala sigue viviendo esa explotación para el mayor provecho de los industriales y las potencias mundiales que hoy dirigen el mundo. Los españoles están interesados en las explotaciones de las tierras de los indígenas, que fueron expropiados bajo las legislaciones de la monarquía española, lo que comenzó una captura y explotación, siendo explotados como mano de obra gratis. Hoy en día siguen siendo marginados en la población, lo que originó muchos conflictos internos, y el mayor, el conflicto armado interno de Guatemala, que sigue marcando a la sociedad hoy en día. Los españoles menospreciaban a los criollos por ser nacidos en América, lo que originó aprobaciones legislativas que le dan menos poder a ellos y más poder a los españoles, lo que originó un odio hacia la corona española. Tal independencia llegaron al poder que hoy en día siguen teniendo las familias de los descendientes. Los criollos veían a los esclavos africanos como un peligro, porque luchaban por su libertad. Y además, con el excedente de mano de obra que había en el país y la falta de minas que nos poseía el país, originó un rechazo para la mano de obra africana. Hoy en día la mayoría viven en zonas rurales como simples campesinos, mientras otros han migrado a zonas urbanas. Muchas gracias. Gracias, compañero, por tu comentario, es muy interesante. Me presento, mi nombre es Jacqueline Michelle Marroquín, con número de carnet 2022-07-167. Creo que todos reconocemos que gracias a los sucesos pasados, hoy vivimos este presente. Vivimos en grupos sociales, así como vivían nuestros antepasados en ese proceso de conformación de la colonia. Nosotros, al igual que ellos, nos regimos bajo una jerarquía muy marcada: clase alta, clase media y clase baja. Y dependiendo de nuestro origen, gozamos de ciertos privilegios. Estos grupos en la colonia eran muy marcados por su origen, ya que esto determinaba cómo eran vistos ante los demás y los derechos que tenían.
Por ejemplo, un niño que nacía en una familia perteneciente a la plebe, pues no tenía la posibilidad de ascenso social por el simple hecho de formar parte de este grupo. Si nos damos cuenta, hoy por hoy la situación no ha cambiado. Claramente tenemos una ventaja con la tecnología, sin embargo nos damos cuenta que no todos tienen el acceso a esto. Por ejemplo, en las áreas rurales nos damos cuenta que estos niños no reciben la educación adecuada porque no tienen el acceso a los implementos necesarios. Pero si nos damos cuenta, aquí en la capital, pues en la zona 15, niños que nacen en cuna de oro, podríamos decir, ellos tienen todo al alcance de la mano. Cuentan con las posibilidades de asistir a los mejores colegios y por ende reciben una mejor educación. A lo que voy es que hoy en día, a diferencia de estos grupos de la colonia, nosotros pues sí tenemos esa posibilidad, esa oportunidad de ascenso social. Claramente requiere de muchísimo esfuerzo, desvelos, hacer prioridades, pero de que se puede, se puede. No estamos tan limitados rotundamente como lo estaban estos personajes. Podríamos decir que los sucesos del pasado son historia y ahí queda. Pero sin embargo, estos acontecimientos siguen cobrando vida en nuestro presente. Podemos observar que un gran grupo de personas de hoy en día conforman la capa media alta urbana, por ejemplo. Nosotros los universitarios, los religiosos, todos los comerciantes que siguen existiendo, gente que trabaja y muchas veces es explotada. Claro que el nivel de explotación ha disminuido, pero nos damos cuenta que siguen existiendo estos grupos sociales. Gracias. Gracias, Jacqueline, por tu aportación. Mi nombre es Jacqueline Stephanie Méndez López, número de carnet 2022-02342. En este caso, lo que hablan todos mis compañeros es sobre todo lo que hemos visto. La historia viene de que los indios estaban ya acomodados a su época de vida, a poder ser libres, a ir cultivando a ellos mismos lo que ellos comían, tenían sus actividades y todo. Pero llegaron los españoles, en los cuales ellos vinieron a regir órdenes, a regir lo que era también una iglesia, y ellos creían en diferentes dioses, ¿verdad? Entonces, esto viene a que hoy en día nos vino a afectar debido a que, como dicen todos mis compañeros, hay diferentes capas. Capa hay alta, media y baja. Esto nos damos cuenta dentro de la capital y dentro de los departamentos que existen, ya que aquí cada persona en alta tienen que tener un profesionalismo, ya pueden ser licenciados, abogados, cuando directamente en lo que es los departamentos cuesta que las personas estudien, el estudio no está muy avanzado. Hay jovencitas que dejan de estudiar a los 14 años, 16 años y ya no pueden seguir estudiando, porque también está eso de cómo vienen de generación en generación, que todavía dentro de los departamentos están con esa ideología que las mujeres tienen que solo estar en casa y ver los labores de la casa y no las dejan seguir estudiando o más de algo, ¿verdad? También nos podemos dar cuenta de que la explotación dentro de los trabajos todavía se da. Esto lo vemos más en los call centers, que los jóvenes que trabajan ahí les tienen contadas la hora de comida, la hora de cuántas veces van al baño, no pueden utilizar teléfono. Dentro también, en los departamentos encontramos de que hay también contribuyentes, se puede decir, personas que trabajan para sí mismos, y también hay personas que trabajan para un jefe, como nos podemos dar cuenta en la ganadería.
Hay personas que ya tienen establecido lo que es su pequeña empresa, ¿verdad? Pero ellos necesitan trabajadores y ahí se da lo mismo, ¿verdad? Hay personas de que trabajan por lo bajo económico que ellos tienen que trabajar y con eso alimentan a su familia. Hay personas que todavía alquilan, como decía mi compañera Rocío, de que alquilan casa, hay otros propietarios y nos damos cuenta de que todo esto viene basándose de, de épocas anteriores, ¿verdad? También nos damos cuenta de que dentro del Estado siempre existe la corrupción. Esto nos damos cuenta en lo que es las escuelas, los hospitales, los establecimientos más públicos, ¿verdad? Por lo menos las escuelas están un poco más establecidas porque los niños todavía reciben un poco de víveres cada mes. Los hospitales, pues, de vez en cuando están abastecidos, de vez en cuando no. Entonces, todo eso viene a toda la corrupción que hay. Y eso no se va a acabar. Hasta que uno no cambie, pues, uno no va a ver por el bien de todos los demás. Y esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline, por tu aportación. Mi nombre es Javier Estuardo Godínez Pineda, con número de carnet 2022-02519. Y un aspecto muy importante, muy común en lo que estamos viendo en la colonia es la discriminación racial. Quiero citar unas palabras que decían los criollos en la colonia, las cuales eran las siguientes: los indios siempre haraganes, siempre testarudos, siempre borrachos y siempre ociosos. A trabajar hay que ponerlos porque ellos no entienden y hay que azotarlos. Esta cita, que hablaba de manera muy despectiva los criollos hacia los indios, mejor dicho, los primeros pobladores o los pobladores originales, estaban muy equivocados hacia una ideología discriminatoria, porque cómo hablaban despectivamente, cómo los organizaban los criollos a los indios, era de una manera fatal, ¿verdad? Pero esta ideología se viene dando no solo se aplicó desde América, sino que ya se había aplicado desde España años anteriores, antes que vinieran los primeros conquistadores. Tenemos un pensamiento que pusieron en práctica los españoles en España, lo cual era la pigmentocracia, que no era más que juzgar a las personas por su color de piel. Y esta pigmentocracia dio paso a lo que fueron los estatutos de limpieza de sangre, que era, por medio de ellos, era denominar a las personas cristianas y a las personas no cristianas. Y las personas cristianas eran aquellas personas que tenían piel blanca, y las que no tenían piel blanca, en este caso piel oscura, eran las no cristianas. Y estos pensamientos dieron paso a tomar decisiones políticas y económicas en América. Con esto vemos que en la parte de la clase dominante tenemos a las personas de piel blanca, y en la clase más baja, que sería la plebe, tenemos las personas de piel oscura, ¿verdad? También vemos que los indios sufrieron demasiada, no solo discriminación racial como tal, sino que tuvieron varias discriminación económica. Los españoles opusieron la ideología de los indios, y por lo tal impusieron los españoles su religión, su cultura, su ideología, lo que dio paso a una desintegración total de la población indígena. Y como tal, si nos damos cuenta, la misma discriminación racial que se dio en la colonia la estamos viviendo actualmente, porque lo que cambia es un poco la actualidad, ¿verdad? Pero seguimos viendo los pueblos de indios. A simple vista, podemos comparar la población criolla, que en este caso es la clase alta, con la población indígena. La población indígena no tiene educación, tiene mala educación, mala economía, el lugar donde viven es muy malo, muchas veces optan a vivir en lugares de alto riesgo, como barrancos, etcétera, ¿verdad? Mientras que la clase dominante,
que son los criollos, que recordemos que los criollos son los hijos de los conquistadores nacidos en América, tienen todo a su disposición. Y esta organización que se dio en la colonia se sigue dando en la actualidad. Los criollos como la clase dominante, que en la actualidad sería la clase alta, y los pueblos indígenas en la clase más baja. Y esto se ha intentado cambiar, bueno, España intentó cambiar con las leyes nuevas, pero realmente esas leyes nuevas no eran en apoyo a los indios, eran en apoyo a la corona española, porque tenían un interés económico. Y pasamos de un esclavismo que sufría la colonia a un feudalismo. Los indios pasaron de ser esclavos a ser siervos. Y actualmente se ve de la misma manera. Ya no vivimos ni feudalismo ni esclavismo, vivimos una etapa capitalista, pero esta etapa capitalista se está dando como que si fuese un esclavismo como tal, un feudalismo, un siervo, porque al final los indios, los pueblos indígenas actualmente sirven como trabajadores de los terratenientes criollos, que mejor dicho sería la clase alta actual. Gracias. Muchas gracias, Javier, por tu aportación, es muy valiosa. Buenas noches, soy Jocelyn Alejandra Álvarez de León, con número de carnet 2022-03630. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención que durante la conformación de la colonia los españoles impusieron ciertas leyes, y esas leyes, por ejemplo, el autorizar el matrimonio entre indígenas y españoles. Incluso recomendaban ellos no poner algún impedimento para que ese matrimonio se fuera dando. Como bien decía una compañera anteriormente, sufrían de abuso psicológico, ¿verdad? Las trataban a la fuerza y todo. Y yo me imagino que en algún momento ellos dijeron, bueno, ya no queremos que se esté dando eso. Sin embargo, los españoles siempre pusieron un tope, una línea donde se marcaban bien las diferencias entre los españoles y los indígenas, ¿verdad? Entonces, a partir de todo eso, empezaron a surgir las clases y las capas sociales con la multiplicación de los primeros mestizos. Los mestizos, pues, no querían ser indios, siervos, trabajadores, pero tampoco podían ser señores, pues porque ellos no heredaban tierras, ¿verdad? Eran trabajadores libres. Ahora bien, hoy en día en Guatemala hay un nivel social muy jerárquico, en donde las personas privilegiadas urbanas tienen acceso y beneficios sobre las clases bajas proletarias, rurales y urbanas. Entonces, ahora hay estratificaciones sociales, las cuales definen oportunidades de vida, ocupaciones, estilos de vida y prestigio social. En aquel entonces, durante la colonización, por recomendaciones de la Iglesia, se traían esclavos africanos. Luego de un periodo, ellos dicen, ya no traigan más esclavos africanos. Entonces empezaron a poner topes, empezaron a decir, bueno, ya no queremos, porque en algún momento todo ese mestizaje empezó a ser demasiado. Entonces, a raíz de todo eso empieza a surgir el racismo, y surge como resultado de la creencia de que las razas superiores e inferiores y el irrespeto a los pueblos invadidos y colonizados. Una sociedad en donde se cataloga a las personas de tez morena o negra como personas sucias, y dejándoles siempre en lo más bajo de la sociedad, y a las personas blancas o canches, coloquialmente hablando, como personas de progreso social, personas con dominación, personas con poder, ¿verdad? Una dominación en donde no ha sido suprimido el racismo, y como instituciones como el Estado se ha encargado de normalizar, reproducir y mantener su forma de poder, dándose así las prácticas racistas en toda la esfera, ¿verdad? Desde la vida cotidiana, la familia, el sistema educativo, el sistema de justicia. Recordando lo que decía nuestra compañera Andrea, el Estado que tiene poder coercitivo, o hablando en otras palabras, un poder represivo, tanto moral y físicamente. Y también recordando
que nació de la protección de los derechos de los poderosos, ¿verdad? Entonces, hablando siempre del Estado, ¿verdad? El CACIF, por ejemplo, se han dado los grandes monopolios. ¿Quiénes son encargados de los grandes monopolios? Las personas burgas, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, aquí en Guatemala del CACIF, los Gutiérrez, dueños de las grandes empresas de Guatemala, impidiendo a empresas internacionales que vengan a Guatemala a poder vender sus productos, ¿verdad? Ellos queriendo tomar todo, en donde se ha visto que definitivamente las personas ahí, se ha escuchado que se casan entre ellos con tal de no tener relación con las personas de bajo nivel, ¿verdad? Leyendo un poquito más de todo esto, yo me encontraba con un artículo que decía que, por ejemplo, en la sociedad del 100%, la minoría son los burgos, los propietarios. Estamos hablando tal vez les voy a dar porcentajes estimados, un 9% son los burgos, un 30% la clase media, técnicos, estudiados, y el 61% la clase baja, la proletaria, ¿verdad? Entonces, estamos hablando en una sociedad menos privilegiada, que tenemos una lucha constante en contra de la exclusión, hablando no solamente de raza, sino de edad y sexo. Entonces, hasta ahí mi aportación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias compañeros por brindar sus distintos puntos de vista sobre el tema, y basado en la exposición sobre nuestras diferentes análisis y conclusiones, creo que un punto en común y inflexión que tenemos todos es la discriminación cultural, la explotación laboral y económica, el abuso de poderes, pocas oportunidades que siguen existiendo actualmente, el gran aporte que tiene la educación y sobre todo el machismo y la pobreza. Creo que es un punto que encontramos en común en el pasado y en la actualidad. Y quisiera también brindar una cita que se encuentra en La Patria del Criollo de Severo Martínez, que dice así: los oficiales recibían un salario, pero estaba prohibido trabajar por cuenta propia hasta que consiguieran la maestría. Muchos oficiales no obtenían la maestría y tenían que pasar trabajando como maestros examinados, y hay expedientes que pasaron entre 12 y 20 años estudiando hasta conseguir la maestría. ¿Por qué digo esto? Creo que es un punto que tenemos en la actualidad, es que muchos jóvenes no logran ingresar a estudiar a la universidad o graduarse en una licenciatura. Muchos pasan años y estudiando hasta lograr poder tener una maestría. Hasta hoy, incluso tener un diversificado no es necesario, no es suficiente para conseguir un trabajo por la evolución tecnológica y cambios sociales que han existido. Ni tener un alto o mayor grado de estudios significa que vas a tener un salario acorde a lo que trabajas, o incluso nunca terminan trabajando en lo que estudian. Por lo que quisiera saber su opinión, saber ¿qué factores creen que del pasado siguen repercutiendo en la actualidad? ¿Qué cambios se ha visto? ¿Qué creen que hay que mejorar? Y por supuesto, ¿qué tanto influye estos difíciles monopolios que, como se han hablado, y el Estado en sí? Y si tienen una opinión diferente o algo que aportar. Los escucho. Yo voy a ser primero. Es verdad que necesitamos estudios, porque demostramos una disciplina contra nuestros industriales y jefes, porque demostramos que estamos siendo capacitados, y demostramos que tenemos estudios que demuestran que lo demuestran. Durante la conquista se vio que los conquistadores no tenían tantos estudios, porque no veían el futuro, las siguientes generaciones que los iban a sustituir. También se ve que a veces los estudios no marcan todo, porque hay que tener vínculos con el gobierno para llegar a buenos puestos. Uno puede tener buenos estudios, pero el otro no tiene, pero tiene un familiar adentro. Y ese que no esté de estudios entra, mientras el otro no entra. Muchas gracias. También mi aportación le doy, y es un ejemplo que les voy a dar de mi vida.
En sí, para entrar a un trabajo necesitas experiencia. Pero uno en sí, después de graduarse, ¿qué empieza a hacer? A trabajar. Y lastimosamente donde uno trabaja, que si es privado o es público, algunas veces en lo público pues, se da un poco más de poder seguir estudiando, pero en lo privado cuesta por los horarios de laborales que ahora hay, porque es de 8 a 5, hay así como los call centers que tienen horarios de 12 horas, 6 horas, y es muy difícil que ellos sigan estudiando. Entonces ahí viene la dificultad del joven para más edades y más edades, ¿verdad? Porque ahora, llegando a los 30 años, cuesta tener experiencia, puede tener, pero como estudios no tiene, no lo contratan. Uno se da cuenta en la publicidad que da cada empresa porque pide de 20 a 25 años, experiencia y estudios. ¿Cuántos estudios te piden? 2 años, 3 años, algunas veces hasta la licenciatura ya directamente terminada. Y eso nos afecta ahora en lo que es la actualidad. También nos podemos dar cuenta de que tanto uno se puede graduar de bachiller, de perito, y al final de todos no terminamos trabajando de lo que es. ¿Por qué? Por el ejemplo que les estaba diciendo. Yo me gradué de perito contador, terminé trabajando como secretaria 1 año y medio y ahora trabajo de seguridad. Ya llevo 2 años con seguridad y díganme qué es lo que estoy haciendo, estudiando pues algo que sí me gusta, pero a la vez no lo puedo ejercer como yo quiero. Entonces ahí nos damos cuenta de todo lo demás, ¿verdad? De lo que les decía, cuesta encontrar trabajo y lo que resulta es la experiencia, porque eso es lo que nos contratamos ahora. También hablamos del Estado. Yo trabajo para un Ministerio de Salud donde como contrato no me ejercen lo que es IX, lo que no me ejerce indemnización o algo así. Y lo malo es que es por contratación de medio, de 6 meses, 1 año, y uno queda como a la vereda de que no sabe si va a ser contratado o no contratado. Y ahí es donde nos damos cuenta nosotros que al momento de optar y buscar un trabajo, cuesta bastante. Y es el Estado el que no nos ayuda tampoco, porque el sueldo es bajo, las canastas básicas van subiendo, y como nos vamos subsistiendo nosotros, pues miramos quebrándonos los dedos cada mes, pero en todo directamente lo ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? Porque todo es Él. Pero sí, con todo esto el Estado, sí no nos ayuda en nada, y esa es mi aportación. Bueno, muchas gracias compañeros. Si nadie más va a aportar algo, yo doy por terminada la reunión. Gracias por sus valiosos puntos de vista y por supuesto a las licenciadas por su atención. Y todos tengan un buen día. Muchas gracias.